Gracias. Una vez más damos a nuestro Dios, porque Él es el que nos da la vida, el aliento y todas las cosas. Y como creyente, nuestro deber es ser agradecido, reconocer que es Dios, que en su misericordia, que en su fidelidad provee la vida, la salud y las demás cosas. Gracias, Padre. Bendice en esta tarde nuestra vida a través de la exposición de tu palabra, a través del tema, Señor, que estaremos hablando en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. En 1 Corintios capítulo 6 vamos a continuar lo que Pablo habló sobre los problemas de los creyentes que vamos a buscar ante los incrédulos solución. En esta tarde vamos a tocar nuevamente sobre la advertencia, sobre el relajamiento moral de la iglesia en Corinto. En términos bien claros, Pablo describe la condición de un cristiano que es tentado por la fornicación. Mire lo que dice el capítulo 6 del verso 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no No heredarán heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Como ustedes conocen, la iglesia en Corinto vivía en medio de una sociedad pagana, corrupta, en alto grado, y esa corrupción era mayormente en la área sexual. Hoy, los tiempos que vivimos, podemos decir que eran paralelos a la iglesia en Corinto. Hoy el país y el mundo vive una corrupción en las diferentes áreas o aspectos de la vida, ¿no? Hoy vemos, ¿no?, que las leyes el hombre la ha torcido, porque creemos por referencia, se cuenta como historia de la iglesia en Estados Unidos, la iglesia cristiana, que los primeros fundadores, podemos decir, eran hombres creyentes y que alcanzaron a servir a su nación. Tenemos que el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, era un creyente. El presidente Abraham Lincoln, otro creyente. Y se cuenta
y se dice que estos presidentes elaboraron su constitución basado a las escrituras. En antes, nuestro hermano Freddy nos trajo la lectura en el libro de Proverbios, donde la palabra de Dios dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Pablo dice que toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Pero los tiempos han cambiado las leyes, porque hay hombres corruptos y logran convencer a otros hombres y crean sus movimientos, su ideología, sus ideas, y alcanzan un puesto en la sociedad, en el gobierno. Algunos alcanzan hasta la presidencia de la República. Y como Dios ha dado al hombre libre albedrío, porque el hombre inconverso, el hombre incrédulo, el hombre que no cree en Dios, él entiende que si Dios existiera, debería reprenderlo, quitarle la vida. Pero la Biblia no enseña así. La Biblia dice que está determinado un día en que Dios juzgará al mundo. Mientras no llegue ese día, Dios le está dando al hombre muchas oportunidades para que se arrepienta. En estos tiempos de pandemia, donde vemos nuestro país, ¿no? Donde la gente contagiada por el virus moría por las calles, los familiares buscando un medicamento, una vacuna, pero la gente, usted no le escuchó buscar de Dios, acercarse a Dios. Entonces, el relajamiento moral, la depravación, la corrupción, cada día crece, se multiplica. Tanto que la Escritura dice que como fue en los días de Sodoma y Gomorra, serán los días en que el Hijo del Hombre venga. Entonces, hermanos, vamos a mirar, ¿no?, algunos pensamientos que la iglesia de Corinto tenía. Los creyentes y la ciudad de Corinto creían, entendían que la fornicación no era considerada como cosa mala. Muchos no la consideraban pecado serio contra Dios. Los corintios daban 3 disculpas, podemos decir así, para pecar. La primera era: si somos salvos
entonces podemos pecar y aún así ir para el cielo. Mire cómo pensaban los creyentes. Por eso podemos entender cuando el profeta dice: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Jesús dijo, enseñándole que guarden todas las cosas que yo he mandado. El día que a Jesús le trajeron a la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio, Jesús le dijo a la gente que había traído a la mujer: bueno, el que no tenga pecado, arroje la primera piedra. Y la Escritura enseña que todos se fueron, del más pequeño hasta el más viejo o más grande, se fueron. Y quedó Jesús con la mujer. Y Jesús le dijo: mujer, ¿dónde estaban los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno. Jesús le dijo: ni yo te condeno. Pero le dijo algo más: vete y no peques más. Porque Dios no da por inocente al culpable. La Biblia dice que todos hemos pecado. Los creyentes somos pecadores arrepentidos, pero ¿por qué estamos en la casa del Señor? Porque la palabra de Dios nos enseña no dejando de congregarnos. Porque cuando venimos tocamos temas como el que estamos tratando, para que no caigamos en el error de la iglesia en Corinto, que decía que si somos salvos, entonces podemos pecar y aún así ir para el cielo. La otra excusa era: como cristianos tenemos libertad, estando libre de la ley. Sí, es verdad. No estamos sujetos a la ley mosaica, a la ley terrenal, porque la ley ¿para quién es? Para el que infringe la ley. El creyente sabe que tiene que amar a su prójimo, porque amando a su prójimo está libre de aquella ley que condena. Porque la ley, ¿qué dice? No codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces, pero los corintios pensaban que como cristianos tenían libertad para pecar. Y el tercer pensamiento era que el cuerpo fue hecho para el placer y para el acto sexual. Mire, entonces vamos a leer el verso 9 del capítulo 6 de Primera de Corintios. 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Está viendo? Pablo habla claramente. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Algunos en Corinto estaban engañados al creer que aunque dejaran de tener comunión con Cristo, los negaran y vivieran en inmoralidad,
e injusticia, todavía estarían seguros en su salvación y su herencia en el reino de Dios. Mire, Pablo dice, sin embargo, Pablo afirma que la muerte espiritual es la consecuencia del pecado habitual, aún para el creyente. Romanos 8, ¿qué dice el verso 13? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿no? El hombre tiene una lucha interna. Toda persona tiene internamente una lucha entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Y esto internamente lucha. El hombre sabe que aquello es malo, pero el pecado que mora en él lo lleva a pecar. Promete, jura, se arrodilla, pide perdón, pero lo vuelve a hacer. Más gracias a Dios, porque la Biblia dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Esa es la diferencia entre el cristianismo y la religión. Amén. Porque Cristo, al morir en la cruz, ¿no?, abrió la puerta de salvación para el pecador que estaba perdido, estaba destituido De la gloria. de la gloria de Dios. Y el Señor dijo, ¿no?, que Él no nos iba a dejar huérfanos, sino que iba a enviar otro consolador, el Espíritu de verdad, que el mundo no le ve ni lo conoce. Gracias a Dios. Entonces, no nos engañemos, porque en nuestro tiempo nos encontramos con creyentes, ¿no?, que viven una vida de inmoralidad, dando mal testimonio, siendo de tropiezo a los demás, y piensan que el Señor le va a dar vida eterna. No, no erréis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si usted siembra para la carne, de la carne segará muerte. Pero si usted siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Gloria a Dios. Miren lo que dice en Romanos 6, 16. Romanos 6, 16, ¿qué dice ahí? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia?
¿Está viendo? Entonces, no sabéis, dice Pablo, que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia, o sea para la vida y la vida eterna. Santiago 1:15, ¿qué dice Santiago 1:15? Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, que esté claro lo que usted entiende por concupiscencia. Son las pasiones, los deseos, los sentimientos de nuestra alma. Acuérdense cuando usted no tenía a Cristo. Hoy en Cristo somos nueva criatura. Pero ¿qué decía Pablo? Miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de pecado? Había una lucha interna, tanto que él decía: lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, no lo hago. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, hermanos, no caigamos en el error de los corintios o los corintios, Miren lo que dice el verso 10 y 11 de 1 Corintios 6. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Aleluya. Nadie debe engañarse. Pablo dice: los injustos no heredarán el reino de Dios. No podemos ser un día creyente y otro día no creyente. El mundo tiene conceptos duros para aquello, El que empezó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará. Amén. Amén. Miren lo que dice. Para los que piensan como cristianos tenemos libertad. El verso 12 de ahí, de 1 Corintios 6. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Amén. Amén. Entonces, hermanos, como cristianos podemos ser engañados. Como cristianos podemos perder la salvación.
Bendito sea el nombre del Señor. Pablo dice, no para los incrédulos, sino para los salvos. Está combatiendo una idea que penetró en el cristianismo desde su inicio. La idea es que Dios es parcial, mire, en lo que respecta al juzgamiento del pecado, y que ahora, siendo salvos por la gracia mediante Jesucristo, Dios no es parcial. Dios no hace acepción de personas. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de justicia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. No importa el modo como vivamos, ni cuál pecado cometemos, pues sea como fuere, iremos para el cielo. Esta idea enseña que mismo sin comunión con Cristo y Él negando y viviendo una inmoralidad, la salvación del creyente, mismo así, está garantizada en ese particular. Mire, si fuera así, entonces, ¿por qué la Biblia demanda ser santo como yo soy santo? ¿Por qué la Biblia enseña que sin santidad nadie verá al Señor? Entonces, no cometamos el error de la iglesia en Corinto, porque está escrito que estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, para que no hagamos como ellos hicieron. Bendito sea el nombre del Señor. El cristiano puede ser engañado. Parece que algunos estaban enseñando la seguridad eterna, incondicional, en cuanto a la salvación. En otras palabras, Pablo diciendo, si alguien dice que el creyente puede vivir en los placeres carnales y aún así heredar el reino de Dios, escapando de la ira divina, está errado. Si continuare en este camino, iría directamente para el infierno. No piense que están eternamente seguros. Pueden perder su salvación, su herencia del reino, si perdieran la comunión con Cristo y si vivieren deliberadamente en el pecado. La Biblia dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿no? Porque por falta de enseñanza, por falta de conocimiento, muchos pecamos. Pero si hemos pecado, abogado tenemos. Pero la Biblia enseña que el que encubre su pecado no prosperará. Mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y viene a la mente el pecado de David. El pecado de David, podemos decir que fue un pecado deliberado. Sí. Los reyes tenían la ley
sabían que Dios le había demandado vivir una vida de santidad. Bueno, dice que Dios no es injusto, Dios es justo. Y en su justicia, ¿qué hizo Dios? Le dio una oportunidad. Amén. Al rey David. ¿Y cuál fue la oportunidad? Le envió a su siervo el profeta Natán y le puso una parábola de dos hombres, un rico y un pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, y el pobre tenía una sola oveja. Y un día el rico recibió la visita de un amigo, y para atender a este amigo, en vez de coger una oveja de su redil, va y coge la única oveja del pobre para atender a su amigo. Y cuando escucha el rey David esta parábola, dice que David dijo: ese hombre es digno de muerte. Entonces el profeta le dijo: ese hombre eres tú, oh rey. Y la Biblia enseña que David se humilló, pidió misericordia, porque esa es la misericordia de nuestro Dios. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la idea del inconverso? Ellos saben que son pecadores. Ellos saben que están haciendo lo malo. Y al entregarse al Señor, ellos saben que van a volver a hacer lo malo. Entonces dice: por eso yo no me entrego para estar así, prefiero no continuar. Pero Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Dios está para perdonar cuando el pecador se arrepiente y reconoce que es un pecador. Porque poderoso es nuestro Dios para cambiar al más vil pecador y hacerlo una nueva criatura. Aleluya. Hoy muchos de los creyentes que por la misericordia de Dios le ha dado una honra de ponerlo al servicio de su obra. Uno reconoce que no es merecedor de nada, pero Dios es bueno y Dios no hace acepción de personas. Y si Dios hizo esto con nosotros, también quiere hacerlo con usted, mi querido amigo. Amén. Pero déjese moldear por Dios, déjese moldear por la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Amén. El creyente puede perder la salvación. Sin embargo, el creyente, mediante la fe, porque tenemos un sumo sacerdote que puede
rescatar del hoyo nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Hay cristianos que sustentan que el hombre no puede caer de la gracia, ni perder la salvación. Enseña que sea cual fuere el pecado o tipo de vida que el creyente lleve, mismo así heredará el reino de Dios. Los tales afirman que el cristiano puede practicar todo esto que hemos enumerado como fornicación, codicia, homosexualismo, hurto, y asimismo heredar el reino de Dios. Y así hay millares de personas que están viviendo esta vida pecaminosa por causa de esta enseñanza y creer que van al cielo. Para terminar, dice en 1 Corintios 6, del 13 al 20. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Por tanto, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gloria a Dios. Aquí Pablo nos da una enseñanza sobre el cuerpo. El cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo. Por eso es que el creyente no puede practicar esta clase de inmoralidades, como fornicación, como homosexualismo, como adulterio, porque el que se une con una ramera viene a ser un solo cuerpo. Y el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo. Entonces debemos santificar nuestro cuerpo. Pastor, díganos acerca de la lascivia, se habla muy poco y eso es contra el cuerpo también. De la lascivia. Claro, un pecado que es lascivia. Bueno, la lascivia son deseos. Pero aquí está hablando sobre la práctica del cuerpo. La lascivia se entiende que es masturbación. La lascivia se entiende que es masturbación, pastor. Y eso es contra el cuerpo. Porque yo el otro día escuchaba a un pastor que daba esta palabra, porque casi todos toman esto de adulterio, fornicación, enseñan, ¿no? Sí. Pero la lascivia casi muy poco, ¿no? Casi no se escucha. Vamos a decir, hermano Freddy, yo he escuchado sobre la lascivia, pero la lascivia son pensamientos internos en la persona que lo hace no estar mirando por la ventana, ¿no? Vamos a decir como el pecado de David, que se asomó, ¿no? Y observó a la mujer, ¿no? Eso lo llevó, ¿no? Pero
vamos a dejarlo para otro día Pastor, ¿la estudiamos? para examinar por la escritura, ¿no? Sobre la laxidad, ¿no? Porque, Casi no se habla mucho de él. bueno, claro, no, la laxivia, ¿no? Pero, como le digo, vamos a dejarlo para ver, ¿no? Amén. Amén. Pero lo que debe quedar claro es que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y por eso que debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo. En el sentido que este cuerpo lo estamos consagrando para que el Espíritu de Dios pueda hacer morada en nuestras vidas. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar.